La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo. Proclamando a Jesucristo. Con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Es siempre de mucho gozo en mi corazón poder saludarles por este medio, y mi anhelo es que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio al programa Proclamando a Jesucristo. Esperamos que sea de bendición para su vida espiritual y para aquellos que también anhelan conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También les damos un cordial saludo y esperamos que un día ellos también disfruten de las bendiciones que Dios da a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que tú me das para transmitir tu palabra por este medio. Sé que es una bendición para mi vida, al igual que para los oyentes que se toman un tiempo para atesorar el consejo de tu palabra. Dispongo este tiempo para que seas tú, a través de mis labios, hablando. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre digo, para mí es de mucha bendición el poder darme estos 30 minutos para deleitarme en la palabra del Señor, y creo que cuando nosotros se nos ha revelado la bendición que es la palabra de Dios, es cuando vamos a disfrutar realmente el Evangelio de Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, ya que no muchos quieren hablar de esto porque tienen temor a ser despreciados, pero cuando hablamos haciendo uso de la verdad escrita en la palabra de Dios, es cuando vamos a ser mensajeros de bendición para aquellos que realmente se disponen a agradar a Dios, pues reconocemos que necesitamos ser instruidos con la palabra para que podamos vivir una vida mejor cada día que vivimos aquí en la tierra. Y hoy quiero hablar acerca de las consecuencias del pecado. Hay muchas personas que han vivido el Evangelio ignorando que se necesita confesar cada día el pecado, porque la palabra nos enseña que nosotros, antes de venir a Cristo, éramos pecadores que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, a través de haberlo recibido como el suficiente Salvador, nosotros entramos a una nueva vida, a una etapa donde somos llamados hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, somos hijos de Dios, porque hemos sido comprados con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de ese paso de fe, un paso de obediencia que el ser humano hace, es cuando se necesita de allí en adelante empezar a vivir una vida muy apegada a la presencia de Dios. Y se necesita la confesión de los pecados que por naturaleza nosotros vamos a estar cometiendo, porque somos humanos todavía, estamos en un mundo de maldad, y muchas veces pecamos con el pensamiento, pecamos con lo que vemos, con nuestras actitudes pecamos. Entonces, cuando nos vamos a la luz de la palabra, si vemos en 1 Juan capítulo 1, verso 8, 9 y 10. Ahí vamos a leer detenidamente. Dice 1:8 de 1 Juan: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es bien interesante cuando escribe este hombre. Aquí no está hablando del pecado que nos separaba de Dios, porque ese ya fue perdonado por medio de la sangre de Jesucristo. Pero hay pecado que necesita ser confesado a Dios a diario, porque somos humanos. Y quizá usted dirá, pero ¿cómo es posible que el pastor Moisés está hablando de esto y él ya es pastor? ¿Y cómo está diciendo que tenemos pecado? Pues la palabra nos es clara y nos dice, en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto ya se está refiriendo a nosotros, los que hemos creído en Cristo. Aún viniendo Cristo a comprarnos con su sangre preciosa, todavía nosotros empezamos a ser regenerados, y por eso es que es importante que nosotros reconozcamos que la oración del creyente tiene que ser de continuo. ¿Por qué le digo esto? Porque dice aquí mismo en el 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está hablando a las personas que han creído en Cristo. Debemos de reconocer que hay consecuencia del pecado por no confesar el pecado. Si usted ve en Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida, y como fin la vida eterna. Mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que reconocer que tenemos que santificarnos. Por eso es importante cuando dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante esto, meditar en que nosotros necesitamos que ser cada día regenerados por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice en el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bien interesante cuando se habla del pecado. Quizá tú ya eres cristiano y estás cometiendo pecados y estás quizá diciendo en la intimidad que estás haciendo algo que sabes que es pecado, pero quizá tu pastor no se da cuenta. Pero el ojo de Dios está viendo lo que tú haces y es mejor que te arrepientas, pidas perdón y confieses el pecado. No al hombre, primero confiesa a Dios tu pecado. Y después comparte con tu pastor y dile, ¿sabe qué, pastor? He estado fallándole a Dios, pero necesito que ore por mí porque me he arrepentido de todo corazón y yo quiero ser completamente libre. Entonces es que la persona le funciona al confesarle al hombre el pecado. Porque no se llama confesarle al hombre, se llama compartirle al hombre el fracaso en el que tú has caído. Y si tu pastor es un siervo de Dios, Él va a tener misericordia de ti y te va a ayudar a ser restaurado y te va a ver con ojos de misericordia. Pero qué lamentable es cuando hay personas que se arrepienten de su pecado y cuando son descubiertos en la congregación los echan fuera. ¿Por qué? Porque son ministros que no están haciendo uso de la misericordia. Yo como pastor puedo decirte que el pastor tiene que tener misericordia con aquel que falla. Y cuando estoy hablando del pecado, no estoy refiriéndome a pecados desastrosos, pero pecado es pecado. Pero muchas veces con una pequeña mentira, aunque no hay mentira grande, pero hay cuantas mentiras que las podemos denominar como pequeñas porque tal vez se ven insignificantes, pero son mentiras y son pecado. Y la misma Biblia dice que si decimos que no mentimos, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Eso dice la palabra. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, es porque Dios me inquieta a que le enseñe al pueblo de Dios que está en los medios escuchando lo que compartimos,
lo estoy haciendo porque Dios me inquieta a que lo comparta esto, porque hay gente que necesita ser enseñada, necesitas confesar tu pecado ante Dios. Y después, a medida que te estás relacionando con Dios, sabiendo que la dádiva de Dios es vida eterna, y para eso hemos sido llamados nosotros, para obtener la salvación, entonces nosotros debemos de guardarnos de no pecar, porque podemos llegar a un nivel de que ya no nos va a hacer falta pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está activo en nosotros y nos va a enseñar que todo eso es desagradable a Dios. Por eso es importante que tú entiendas que estoy compartiendo esto y poniéndome como ejemplo, porque debo de predicar con el ejemplo. Yo tengo que estar continuamente diciéndole: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero estar a cuenta contigo. Así es que cualquier pecado que yo pueda haber cometido este día por ignorancia, perdóname, Padre, porque necesito estar a cuenta contigo, porque aparte de ser un mensajero tuyo, soy un hijo que quiero llegar a obtener la vida eterna como consecuencia de la obediencia a tu palabra. Así es que me pongo como un ejemplo y debo de ser honesto y decirle a usted que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Claro, hay pecados, como le digo, que son lamentables, que se dan en la congregación, y todo es por falta de no tener confianza con el pastor. Quizás tú estás viviendo, quizás tú joven estás desesperado porque quieres casarte y ya no tienes la fuerza suficiente para sostenerte sin llegar a obtener relación sexual antes del matrimonio. Tú tienes que pedir ayuda en oración. Yo cuando enseño a los jóvenes y les digo: ¿saben cómo uno se aguanta? Porque yo he estado muchos años sin mi esposa, y la única manera de sostenerse uno, de aguantarse esa fuerza que llega a nuestra naturaleza, porque somos hombres que Dios diseñó para que nos uniéramos a una mujer. Si no, Dios no hubiese hecho a la mujer. Pero ¿sabe cómo es la única forma de sostenerse siendo fiel a la pareja? La única manera es viviendo una vida consagrada a Dios, doblando las rodillas y diciéndole a Dios que lo ayude, que usted quiere ser fiel no solamente a su esposa, sino que en primer lugar a Él. Entonces, los jóvenes, yo les digo, la única manera de ser fiel a Dios, y para que usted llegue al matrimonio en santidad, la única manera que usted puede solucionar eso es que se convierta en un hombre de oración, una mujer de oración. Porque si no, no va a poder aguantar. Eso sería una mentira más la que yo le estuviera diciendo. Y eso no es así. La verdad es que si usted dobla sus rodillas y empieza a pedir el auxilio a Dios, Dios lo va a auxiliar. Y usted se va a llevar la gran bendición de que va a llegar al matrimonio en santidad. Eso se puede cuando realmente tenemos una vida de búsqueda, porque si no va a haber consecuencias. Tarde o temprano tú vas a ser presentado ante el trono de Dios y ante la sociedad, y se van a enterar de que tú fallaste, engañaste no solamente a tu pastor, sino a tus padres, a los padres de tu novia quizás, o de tu novio, y es un desastre. Entonces, ¿por qué no pedir ayuda? Y si ustedes están como jóvenes en la etapa prematrimonial, es importante que se guarden, porque hay consecuencia del pecado. Como le decía, yo voy a hablar de la consecuencia del pecado, del pecar. Y entonces se necesita tener confianza con el pastor, pedir oración y decirles: ayúdenos a orar, porque nosotros no queremos pecar, porque queremos guardarnos para el día del matrimonio. Y lo mismo para las personas que ya son casadas. En este caso, yo me puedo poner, por ejemplo, pues mi matrimonio ha sido un matrimonio donde solamente la mano de Dios nos ha sostenido, porque hemos vivido un buen tiempo separados por circunstancias que Dios tenía preparadas para nosotros, y darnos cuenta que la única manera de ser fiel a la pareja es siendo fiel a Dios primero. Entonces,
es importante que ustedes, los que me están escuchando, quizás tú, mujer, tu esposo no está contigo, está lejos, quizás ha viajado al extranjero como a muchos nos ha tocado, pero si tú eres una mujer de Dios, guárdate tú. No dejes que el enemigo venga a darte mentiras a tus oídos, porque la mujer, de acuerdo a cómo ponga oído, si pone oído a la voz de Dios, va a ser bendecida, pero si pone oído a la voz del enemigo, vas a ser destruida y va a haber consecuencias de tu pecado. Así es que pídele a Dios que te ayude para ser guardada, y también para tu varón, si estás a punto de fallarle a tu esposa, pídele a Dios ayuda. Pide ayuda en tu congregación y dile a tu pastor que necesitas hablar con él, necesitas presentar tu necesidad antes de que vayas a cometer el error de fallarle a tu esposa. Es bien importante todo eso, que se entienda de que estos temas casi no se quieren tratar. ¿Por qué? Porque son temas bien delicados y la palabra nos enseña que debemos de acudir de inmediato a la presencia del Señor, porque llegará el tiempo que aunque la persona haya hecho en lo secreto, un día sale al público, sale al mundo a relucir el pecado. Que Dios nos ayude entonces para poder ser guardados. Si nos vamos a la palabra y vemos lo que le aconteció al rey David, recuérdese que en 2 Samuel, ahí está la historia, cuando dice que llegó el tiempo que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en casa. Y a raíz de que él se quedó en casa, quizá estando muy ocioso, vio a una mujer, dice la palabra, que se estaba bañando, y él la mandó a llamar, se acostó con ella y pecó. Qué lamentable. Según él lo había hecho en secreto, pero con el tiempo la consecuencia fue tan grande que uno de sus hijos se acostó con sus mujeres al pleno luz del día, a ojos de todo Israel. Una sentencia que le cayó a este hombre por haber pecado. Pero cuando viene este hombre y reconoce su pecado, es cuando Dios lo perdona, mas sin embargo le dijo que iba a tener consecuencias por su pecado. Y por eso es que quiero decirte, si tú todavía no has caído, pero que estás a punto de fallarle a Dios, es importante que atesores este mensaje, porque para eso es. Porque si tú le fallas ya con el conocimiento de la verdad, es lamentable la consecuencia del pecado. Aunque uno se arrepienta, pero siempre va a vivir consecuencias. ¿Por qué? Porque si le fallamos a Dios, siempre nos van a ver como el sinvergüenza, nos van a ver como el mentiroso, nos van a ver como el mujeriego, nos van a ver como el ladrón, nos van a ver como el borracho. Saber en qué tú puedes llegar a caer, o quizás estás a punto de caer, pero Dios te dice hoy a través de mis labios que estás a tiempo todavía, que le pidas perdón a Dios. Y para ti que le has fallado a Dios y le has fallado quizás a tu iglesia, pide perdón a Dios, arrepiéntete y verás que Dios te va a restaurar. Vemos la palabra, 2 Samuel 12, 13 y 14 dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Aquí le estaba dando la consecuencia de su pecado a David. El profeta Natán llegó hacia él a hablarle de parte de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Le dice, no morirás, pero le dice, te ha perdonado tu pecado, pero no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hubo también consecuencia de esto. Murió su hijo. El hijo de David murió a consecuencia del pecado. Es bien lamentable lo que sucede a raíz del pecado. Por eso una vez más te digo,
Si Dios me ha inquietado a hablar de esto, es porque hay personas que están a punto de pecar. Y solo quizás has estado alimentando ese pecado para llegar a consumarlo. Y si no lo has consumado todavía, es oportunidad que te arrepientas, le pidas perdón a Dios por haber fallado. Y Él te va a perdonar. Porque no es lo mismo el pecado ya consumado como que te estés preparando para pecar. Porque va a ser más desastroso cuando llegaste a consumarlo. Porque David, desde que vio a aquella mujer, él ya pecó con el pensamiento. Pero si él hubiera solamente pensado haberla traído y acostarse con ella, no era lo mismo como lo que él hizo. Que la mandó a traer, se acostó con ella. Y aparte de eso, hasta le dio muerte al esposo de esta mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía hay oportunidad para que tú retrocedas de tu mal camino. Si tú te has guardado, yo te digo que también la única manera de seguirse guardando es siempre presentándose ante Dios como un necesitado cada día. Porque si te lo digo como ejemplo, a pesar de que me siento bien, que estoy a cuenta con Dios, pero todos los días, tarde y mañana o a cualquier hora, yo siempre le estoy diciendo al Señor, guárdame. Por favor, Padre, guárdame, porque yo sé que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, quiero decirte hoy que para ti hay oportunidad. Estos mensajes no son muy comunes. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos mensajeros que tienen temor de decir la verdad. Y dice en Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero dice el 32:3, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay personas que no están disfrutando la vida porque no han confesado, no han querido confesar su pecado. Pero hoy quiero decirte que hay oportunidad para que tú te acerques a Dios. Porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesario es entonces que tú medites si realmente estás viviendo el Evangelio en el orden que la palabra lo enseña. Necesitamos cada día, mis amados hermanos, ponernos a cuentas con el Señor, pedirle que nos auxilie, que nos perdone y nos ayude para ser creyentes de bendición, ya que estamos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado a tal grado que ya hay muchos que ya no quieren ir a una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque saben que el testimonio es malo de los miembros que allí se congregan. Pero hoy te digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hay oportunidad para ti si has dado mal testimonio hasta el día de hoy. Yo no he venido como un mensajero para condenarte. Vengo como un mensajero de parte de Dios a decirte que hoy es el día de oportunidad. Pide perdón. Dile a Dios que le has fallado, pero que necesitas la ayuda de parte de Él. Acércate a tu pastor, a los ancianos de tu congregación o a las personas encargadas de consejería para que pidas consejo, para que pidas ayuda, y yo te aseguro que vas a ver el fruto de tu búsqueda, porque llega el tiempo donde ya no hace falta pecar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando estamos a cuentas con el Señor somos personas muy bendecidas. Dios nos bendice de una manera muy especial, y vamos a ver que estábamos cometiendo error por falta del consejo de la palabra del Señor. Y por eso es que con mucha pasión comparto el mensaje, porque sé que hay testimonios de personas que se han beneficiado. ¿Por qué? Porque han abierto su corazón.
Entonces quiere decir que si tú atesoras el consejo que se te ha dado hoy día, tú vas a ver que es precioso estar a cuentas con el Señor. Es muy precioso. Fíjese que hay algo que me motiva también decirlo. Es tener comunión entre hermanos. Aquí en 1 Juan dice, en el 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él o con Dios, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay personas que no tienen comunión entre hermanos. ¿Por qué? Porque hay pecado interno. Y necesario es, mis amados hermanos, confesar eso ante Dios en primer lugar y pedir perdón a aquellas personas que le hemos fallado. Yo no sé cuál es tu necesidad, Dios la conoce, pero lo que sí estoy seguro, que Dios está hablando a muchas vidas y necesario es pedir perdón, porque cuando estamos en comunión con Dios, tenemos comunión entre hermanos, tenemos comunión unos con otros, buscando la paz con todos. Es como vamos a estar agradando a Dios. ¿Por qué? Porque si decimos que conocemos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos con los que nos congregamos, no vamos a estar agradando a Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos, que le pidamos a Dios que nos perdone, porque ese es un pecado terrible, no tener comunión entre hermanos. Muchas veces se cometen pecados que desagradan a Dios y creyendo que estamos bien, pasan los días y lo que sucede es que se vive siendo estorbo para que otros no lleguen al conocimiento de la verdad. Pero como te digo, yo no he venido este día para condenarte, he venido para darte un consejo de parte de Dios. Vengo a decirte que solamente el Señor conoce tu corazón. Yo no conozco tu vida. Y aunque la conociera, los mensajeros no predicamos de esa manera solamente porque conocemos la circunstancia o la vida de determinados hermanos. Predicamos sin estar acusando a nadie. Porque si no, como mensajeros, obtendríamos consecuencia de predicar de esa manera, como juzgando a los demás. No predico de esa manera, predico lo que Dios me inquieta a predicar, porque sé que eso trae bendición. Dios te bendiga. Sé que es una oportunidad la que Dios te concede hoy para que vengas a los pies de Jesucristo, reconociendo tu condición. Sé que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Estoy aquí dejándote este cántico que lo canté hace unos días. De hecho ya lo puse ahí en internet y se denomina Solo el poder de Dios. Voy a cantar con un gozo muy profundo en mi corazón y les quiero decir que solamente el poder de Dios puede cambiar tu vida. Nadie puede cambiar la vida del ser humano. Me ha cambiado a mí. Solamente el Señor. Lo puede hacer también contigo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz?
Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Quiero dejar solo precioso recuerdo, ya que estoy yéndome a las misiones. Puede cambiar. No hay nadie quien pueda cambiar, solo el poder de Dios. Por eso siempre digo, solamente Dios puede cambiarnos. Por eso te invito, hermano, a que medites cómo está tu conducta. Si tú lo haces de esa manera, yo te aseguro al 100% que tú vas a ser feliz, a ser una persona de mucha bendición, y tu testimonio va a hacer que otros quieran conocer el Evangelio de Jesucristo. Padre, gracias por esta oportunidad. Yo dejo esta palabra y sé que habrá fruto de ella en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Si tiene acceso al correo electrónico, escríbame a la siguiente dirección: moisesramos_medio38@hotmail.com.